Romo, buenos días, bienvenida a Constituyendo Chile.cl, gracias por aceptar la invitación. La idea, la idea es hacerte una entrevista de nuestra plataforma es transversal, están invitados todos, los partidos, los no partidos, los independientes, los del 20, los del 80, todos. Al final Chile hay que construirlo entre todos. Y nada, pues la idea de invitarte es que ayudes a aportarnos en esa diversidad. Siempre es bueno tener cada vez más mujeres en el diálogo social, en las propuestas. Así que bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Mariano, por la invitación y sin duda que este tipo de plataforma hoy día están siendo clave en este proceso, sobre todo para quienes estamos con la idea de llegar a la Convención Constitucional desde el mundo totalmente independiente y poder acercar, yo creo que acercar las caras, acercar los relatos, acercar los contenidos, la historia a las personas para que al momento de votar haya información suficiente para que las personas puedan decidir su voto, que yo creo que hoy día es un tema tremendamente relevante. Vale. Oye, vamos con la primera pregunta. Perfecto. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Te levantaste un día en la mañana y dijiste, oh, quiero ser constituyente? ¿O en realidad venís de un proceso, se te ocurrió, te invitaron, sentiste el impulso, fue un tema metodológico? Cuéntanos un poco cómo llegaste hasta acá. Mira, la historia yo creo que viene desde el estallido social. Yo hasta el momento de inscribir mi candidatura, yo fui directora social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que es una corporación que reúne a 230 fundaciones y corporaciones que trabajan en la superación de la pobreza y la exclusión social en el país a lo largo de Chile y algunos días también incluso en otros países de América Latina. Por lo tanto, nosotros como sociedad civil, como organizaciones, nos involucramos desde el estallido social. De hecho, nosotros sacamos al día siguiente del estallido, el día 19 de octubre, sacamos una declaración haciendo un llamado a construir un nuevo pacto social por miles de personas, por cientos de organizaciones, y fue un concepto que fue tomando mucha fuerza y que empezó a aparecer incluso en los relatos de autoridades, en la prensa, esta idea de construir este nuevo pacto. Creo que finalmente se traduce en el compromiso y en este camino del proceso constituyente, de construir una nueva constitución. Y desde allí, desde mi trabajo, he estado siempre involucrada al menos en este proceso, en generar espacios de conversación con distintos sectores, con organizaciones, con miras al proceso constituyente, de cómo las organizaciones y las personas tenemos que hacernos parte de esto. Por lo tanto, llevo más de un año en este camino. Y luego cuando se materializa a través de la reforma que se hace en marzo del 2020, de que en el proceso constituyente primero iba a ser paritario la Convención Constitucional, y además se decide de que personas, ciudadanos y ciudadanas que nunca han militado en partido, pudieran organizarse para poder participar de la convención, yo creo que también se empieza a gestar esta idea de que personas como yo, un grupo de personas que llevamos décadas trabajando en los temas políticos, digamos, en los temas de interés público, en los temas de derechos humanos, de participación, etcétera, pero siempre empujando los cambios estructurales que el país necesita, en ese minuto se abre la posibilidad de entrar de lleno en la arena política, ya no solo buscando desde la incidencia, desde convencer a otras y otros de los cambios que necesitamos, sino que de realmente poder participar de estos cambios y de la escritura de una nueva constitución. Por lo tanto, algo que se va gestando con el tiempo, y luego de eso de que nos reunimos este grupo de personas fue como el llamado de ellos y de otros para mí de decir, oye, ¿por qué no participas? ¿Por qué no vas como candidata desde toda esta experiencia acumulada personal y también laboral para poder intentar llegar a la convención? Entonces, y ahí es como que hasta septiembre es cuando ya yo, después de una conversación con distintas personas, con mi familia también, porque estas tareas, estas aventuras no son solas, son siempre en colectivo, son siempre con la familia y con otros y otras que decido llegar a ser candidata. Y eso comienza ahí con el proceso de reunir las firmas para poder inscribirla, constituir una lista con otras personas, mujeres y hombres de acá, del Distrito 9 por el que voy yo. Entonces, no es que haya sido de un minuto para otro, sino que fue algo que se fue gestando en el tiempo. Ya, vale. Oye, ¿de qué mundo social y político vienes? ¿Militaste, no militaste?
venir de una sensibilidad de izquierda, de una sensibilidad de derecha, o desde dónde vienes política o socialmente hasta aquí. Mira, yo nunca he militado en ningún partido político, ¿ya? Nunca he estado vinculada a ningún partido. Sin embargo, yo desde muy niña, porque bueno, yo soy de acá de Recoleta, crecí en una población acá en la Quinta Bella, y siempre desde muy niña involucrado en los temas sociales. Ya desde el lugar que yo viví inicialmente, organizando, trabajando ahí con la comunidad, hacia la comunidad y desde esa comunidad hacia otros lugares, lo cual sin duda marcó en mí mis decisiones posteriores. O sea, yo a partir de toda esa experiencia de vida decidí ser trabajadora social, estudié, soy trabajadora social y siempre he trabajado en organizaciones de la sociedad civil, en fundaciones y corporaciones dedicadas a la superación de la pobreza y la exclusión social. Yo partí trabajando en La Pintana, acá en Recoleta, trabajé en Conchalí, en Cerro Navia. Por lo tanto, mi construcción, mi visión de mundo tiene que ver con toda esta experiencia social, de estar siempre involucrada en tratar de generar cambios pequeños en las vidas de las personas, de familias y comunidades, y los últimos desde una mirada más estructural, de generar cambios estructurales que nos ayuden a avanzar a ser un país más justo, más equitativo. Por lo tanto, desde ahí me construyo, ahí está como mi columna. Pararme, digamos, dentro del espectro político, yo te diría que yo me paro más en la izquierda, o sea, yo creo en la centro izquierda, yo creo que tenemos que lograr un país que garantice derechos, que garantice igualdad, que garantice participación ciudadana, en que tenemos que terminar con la segregación que tenemos en el país, en un país que está, los privilegios están tremendamente concentrados y eso tenemos que sí o sí cambiarlo. Por lo tanto, yo creo que desde esa visión de sociedad es de donde yo me paro, pero nutrida absolutamente de mi experiencia personal y laboral. Ya, ok. Vamos a otra pregunta. ¿Qué le cambiaría a la Constitución a grueso modo, sin hacer una apología larga? ¿Qué le cambiaría estructuralmente así lo crítico? Dos, tres cosas. Mira, dos, tres cosas. Lo primero, garantía de nuestros derechos sociales. O sea, yo creo que en la Constitución actual garantizan los derechos civiles y políticos, pero los derechos sociales están débilmente garantizados y algunos ausentes. Salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo. Eso tiene que ser un cambio central para una nueva Constitución. Lo segundo, participación ciudadana, es decir, pasar de una democracia representativa, que vamos a votar cada 4 años, una democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos podemos participar de la toma de decisiones a nivel local, regional, nacional. Y lo tercero, yo te diría que una constitución con enfoque de género, o sea, tenemos que terminar con todo tipo de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, tenemos que reconocer nuestra igualdad sustantiva y hemos ganado la paridad en la Convención Constitucional y ese tiene que ser nuestro piso mínimo. Es de ahí, sobre eso, que hay que construir la paridad en lo público, en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder, como también en los espacios privados de las personas. Yo te diría que eso, hay otros ejes más, pero esos tres te diría yo que para mí son fundamentales. ¿Tú cachai que hay constituciones que garantizan derechos, como la boliviana, la argentina, la colombiana, la italiana? Y es sabido que no se cumplen las cosas, más allá de que estén estipuladas en la Constitución. ¿No pensáis a veces que que es lo que todos quisieran, como freedom, de que la Constitución nos garantice todo, puede quedar un poco en la decepción y que eso más bien tiene que ver con la legislación del Ejecutivo y no tanto la Constitución? O sea, yo creo que efectivamente, si no somos capaces de generar una nueva constitución que mandate claramente los procesos posteriores, que no sea algo solo declarativo, es decir, vamos a garantizar, como te dice, el derecho a la salud, a la educación, sino que tenemos que trabajar muy bien esos contenidos de cada derecho o de los cambios institucionales que queramos hacer o de los cambios en la distribución del poder. Tenemos que mandatar muy claramente a la posterior discusión legislativa, porque finalmente muchas cosas, la mayoría se va a materializar posteriormente a través de normas, de leyes, de reglamento, y ahí yo creo que por eso se hace tan importante, creo yo, el garantizar, por ejemplo, la participación ciudadana y el control social desde la ciudadanía para que efectivamente estas cosas se vayan cumpliendo. Y por otro lado, también comprender que los procesos de cambio no van a ser de un año para otro, o sea, hay cosas que se van a tardar y lo que tenemos que tener es esa certeza de futuro y con los mecanismos para ir haciendo ese control social en donde los gobiernos que vengan no puedan desentenderse, sino que tengan mandatos clarísimos
desde la nueva Constitución, que no sea algo solo declarativo, sino que tienen que haber mecanismos que obliguen el que esto se vaya materializando. En tu lugar de discusión política, intelectual, ¿han pensado en propuestas alternativas de cómo financiar todo esto? Yo sé que la pregunta es tediosa, pero al final yo puedo necesitar 1000 cosas y decir que hay que garantizarlas, pero en términos de financiamiento, tú decís que hay que hacer traspasos de fondos, se financia con impuestos, se financia... ¿cómo crees tú que se financia? ¿Cuál es la propuesta alternativa ahí para poder financiar toda la garantización de derechos, crees tú? Mira, yo creo que hay distintas dimensiones. Lo primero es, sin duda, hay una conversación que tiene que ver con el tema impositivo en el país, con los impuestos, porque para poder financiar todo lo que se quiere, sin duda que tenemos que abordar el tema de los impuestos. Por otro lado, el generar mecanismos para que todas las personas paguen sus impuestos. Las empresas, las grandes empresas, las personas con grandes fortunas tienen que haber mecanismos que aseguren que esos impuestos se paguen, porque hoy eso también es un problema también en el país. Y por otro lado, también un control exhaustivo también del uso de los recursos. Hoy día hemos visto, por ejemplo, el fraude carabinero, o sea, la cantidad de millones de pesos que ahí se perdieron y que en realidad tú dices, bueno, ¿y dónde fueron a parar? Si no están, y cuando debieran haber sido utilizados para, por ejemplo, la institución en este caso, la institución de carabinero como parte de los derechos civiles y políticos, que requiere, o como parte del sistema de justicia, que requiere, digamos, instituciones, policía. Entonces, yo creo que se requieren esos tres ejes. Tenemos que hablar de impuestos, tenemos que dejar de generar mecanismos que impidan de que las personas no paguen los impuestos que tienen que pagar, y lo segundo es la gestión de los recursos. Y una última cosa, que también hay ciertos procesos que son graduales. Yo creo que también hay que entender eso, porque hay un argumento que dice, oye, pero ¿cómo vamos a financiar todo esto? Bueno, el tema, hay derechos que son inmediatos, como son los civiles y políticos, o sea, el tema de la justicia, del derecho a manifestarse, esos son inmediatos, no pueden esperar. Pero los derechos sociales tienen este componente de gradualidad. No es que tú de un año para otro vas a tener que tener una salud pública de súper buena calidad para todo el mundo, sino que eso tú le pones gradualidad, y por supuesto que tu foco tiene que partir en los sectores más vulnerables. Pero tú dices, mira, de aquí a 10 años, 15 años, nosotros vamos a lograr tener este sistema en salud, en educación, en temas de seguridad social. Y esa es la gradualidad que tiene esos Antes de derechos. pasar a la otra pregunta, que es totalmente antagónica y cortito, ¿tú sientes que la gente, que de alguna manera todos estamos esperanzados en que el país mejore y cambie, más allá de si hay derecho, izquierda, creo que al final toda la gente más o menos cuerda quiere que las cosas mejoren? ¿Tú crees que la gente está entendiendo que esto va a ser gradual y va a ser de a poco? Yo creo que en general sí, yo he conversado desde que empecé a juntar las firmas, ¿Cómo lo veis en en que he tu estado mucho. entorno, en la Por población, eso, en los núcleos yo sociales? desde que estoy juntando firmas que salgo mucho a terreno para poder reunir las firmas, y ahora con la campaña, sin duda que también. Y yo creo que hay mucha sensatez en las personas. Yo creo que esta caricatura de que se arma de que no, que la gente cree que la Constitución va a solucionar todo, yo creo que sí, está esta idea de que se puede solucionar todo, pero se entiende que no es inmediato. O sea, cuando tú hablas con las personas, yo te diría que la mayoría te dice, mira, esto yo lo hago, esto yo lo quiero para mis hijas, para mis hijos, para mis nietas, para mis nietos. O sea, se entiende que esto no es para mí ahora. O sea, por ejemplo, el tema de las pensiones, cuando tú hablas con personas mayores, te dicen, mira, si yo sé que las pensiones ahora no las vamos a arreglar, la nueva constitución no me va a arreglar mi pensión ahora, pero que mis nietos, mis hijos, tengan una certeza de futuro distinta a la que tengo yo en este minuto. Entonces yo creo que hay bastante sensatez. Ahora, sin duda que probablemente hay grupos que tienen esta esperanza de que esto cambie inmediatamente, pero en el grueso yo diría que en la conversación cotidiana se entiende que esto es un proceso. Okay. Esa es la idea de certeza de futuro, no de la incertidumbre que tenemos hoy día de que no sabéis cómo vaya a terminar tu vejez, si vaya a terminar tremendamente empobrecido, si viene una enfermedad, qué vaya a hacer, sino que poder cambiar esa incertidumbre por certeza de futuro. Ok. ¿Qué le dejaría a la Constitución? A la que tenemos actualmente, ¿Sí? mira, creo que hay cosas que le dejaría, pero que igual requieren modificaciones. O sea, tú me dices, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, yo creo que es una institución que el TC que se requiere una institución que vele por el cumplimiento de la Constitución, pero no con el foco que tiene hoy día. O sea, que hoy día que tiene
que es como una tercera cámara y que tiene una instrumentalización política, sino que una institución como esa, pero que al centro tengan que estar los derechos de las personas, de la ciudadanía, y que desde ese lugar velar por el cumplimiento de la nueva constitución. ¿Ya? Yo creo que la distribución administrativa del país, así que tengamos regiones como estamos distribuidos, pero necesitamos avanzar en descentralización. O sea, no podemos sostener, entonces digo, sí, mantengamos este orden administrativo, pero tenemos que avanzar en descentralización. Entonces me es difícil pensar en algo que yo lo dejaría así tal cual estoy hoy día. Yo creo que ¿Qué opináis de lo hay del Banco cosas... Central? Mira, lo del Banco Central, yo he estado leyendo harto acerca de eso y creo que hay una discusión a nivel internacional bien interesante. Ahora, no se discute la existencia del Banco Central. El Banco Central No, tiene no, que no, me seguir refiero a, existiendo. a las atribuciones, a cómo funcionar. Sí, yo creo que las atribuciones están bien, pero yo creo que lo que está hoy en discusión tiene que ver con la autonomía, ya de si efectivamente necesita ser autónomo, un organismo autónomo o no, y si realmente necesita tener un rango constitucional, ya, o que simplemente tú necesitas una normativa que le dé vida a este banco, al Banco Central, manteniendo las atribuciones que tiene hoy, de que controla la inflación, de que ve el tema de los gastos, de los créditos, etcétera, pero también quizá el mirar quizá otras funciones que estén incluso estrechamente vinculadas a las políticas sociales también. Pero como te digo, cuando tú miras las opiniones de distintas especialistas, eh, hay una discusión que no está cerrada y que sin duda es algo que se va a dar durante la Constitución, que no tiene que ver con su existencia, sino que tiene que ver con sus funciones y con su independencia y autonomía. Ok. A ver, según tu expertise, entendiendo que venís de medios sociales, de discusión ciudadana, y que en realidad lo has visto en carne propia, que creciste en un lugar humilde en Recoleta, que es un lugar bastante popular, y que hoy día está bien de moda porque está el alcaldejado y que ha tenido hartas iniciativas. Bueno, ahora le dieron como caja por lo de la luminaria y todo. Sí. Eh, ¿Qué crees tú que ha fallado en el diálogo con los políticos? Porque por un lado está la derecha, que todos creen o dicen que les cuesta mucho comunicarse con la clase más humilde y entender cómo legislar para ellos o empatizar. Y por otro lado está la izquierda, que piensa que es dueña como de una especie de superioridad moral y valórica, donde ellas se sienten a hacer sus discursos como desde el Olimpo, a veces siento yo, igual la derecha. También le ha costado entender esto. También se adueñan de ese discurso. ¿Qué pasa en esa base social que no logra comunicarse? Los partidos no logran comunicarse con la gente. Se han alejado, se han transformado, como la ley de Mitchell dice, que son oligarquías políticas. Hay gente que dice que alguien que gana 10 palos mensuales o 15 palos mensuales y no anda en transporte público y no va a una posta, es imposible que entienda cómo legislar, y eso corre para izquierda a derecha. ¿Dónde sentís tú que está la falla? ¿Hay una falla que es mecánica y sistémica? ¿Hay una falla que está en los filtros de los partidos? ¿Qué pasa? ¿Es cultural? Mira, yo creo que son varias cosas. Lo primero, yo creo que la política se elitizó demasiado. O sea, yo creo que se transformó en espacios de participación de cúpula que además corresponden a los mismos sectores de la sociedad que han acumulado privilegios durante mucho tiempo y además en un país altamente segregado donde no nos encontramos en ningún lugar. Entonces, yo creo que se desconectaron totalmente de los territorios, de las personas y también impidiendo el poder permearse de diversas experiencias. O sea, finalmente terminan hablando entre iguales, donde comparten las mismas comunas, los mismos colegios, los mismos sistemas de salud. Entonces, como que hablan de un Chile eh, que comparten sin conocer y sin tener relato del Chile de la mayoría, que tiene todas estas brechas, todas estas dificultades, eh, todas estas inequidades acumuladas durante, estamos hablando de inequidades que se han acumulado por 2, 3 generaciones en una sola familia. O sea, yo creo que, y eso es dramático, por lo tanto, es difícil empatizar cuando tú no te logras permear de la convivencia y del relato y de la participación con otras y otros muy distintos a ti, muy distintos en términos de historias de vida.
creo que se perdió el control de los partidos políticos. Nosotros vimos la crisis que tuvimos con el financiamiento de la política, que explotó para todos lados, y ahí hubo como el darnos cuenta de que en realidad como que dejamos de mirar y no hubo suficiente control social hacia los partidos políticos, y nace esta comisión, la Comisión Hegel de anticorrupción, y genera una serie de medidas y dentro de ellos los partidos pudieran ordenarse internamente. Pero yo creo que no ha sido suficiente. Yo creo que los partidos tienen que ser capaces de sus fallos. Yo creo que eso no ha pasado. O sea, de hecho, en este mismo proceso constituyente, las barreras que nos han puesto los independientes, para que no llegásemos, para que no pudiéramos reunir las firmas, para que no tuviéramos tiempo suficiente. Hoy día con la propaganda, por ejemplo, a cada candidato independiente que no es de partido le están dando 0,3 segundos para en la campaña que se da en la televisión. Entonces tú dices, es como no entender de que tú tienes que dar un poquito un paso al lado y darle el protagonismo a la ciudadanía que lo está pidiendo desde el estallido social. La gente no se siente representada. Cuando tú hablas con las personas, se repite mucho esto. Mira, las personas vienen, los políticos vienen, los eligen y nunca más supiste de ellos. Nunca más vuelven a sus territorios. O vuelven a algunos donde tienes más simpatizantes, pero no en una idea de dar cuenta. Si tú tienes que dar cuenta del trabajo que vas realizando y no solamente generar apoyo, sino que informar qué es lo que estás haciendo por aquellos que están siendo representados. Este mismo senador que iba a renunciar a su cargo para poder ser constituyente, Arboe, por ejemplo. Entonces me preguntaba, bueno, ¿y él le preguntó a la gente que votó por él? Si él tiene un mandato ciudadano de representación por cierta cantidad de tiempo. Por lo tanto, ahí es como que tú, cuando te eligen los partidos, yo creo que y los militantes se olvidaron de que ellos están al servicio de las personas y del país, y no es porque los elijan, es como que se embisten de autoridad y se olvidan que son servidores públicos y servidoras públicas, sino que se transforman en autoridades. Y ahí te confundes de rol, te confundes en tus tareas, te confundes en cuál es la vocación y el servicio que tienes que entregar hacia la ciudadanía. Yo creo que los partidos tienen que, no sé si refundarse, pero sí hacer un ejercicio profundo de ver quiénes son realmente sus militantes, qué requisitos tienen que cumplir de vínculos con los territorios, con las personas, de renovación de las personas que también están ahí, realmente oportunidades a la ciudadanía anónima que trabaja en los territorios, que se saca la mugre por sus comunidades y que nadie les da espacio de participación política efectiva. Yo creo que eso tiene que cambiar, pero creo que hay un tremendo divorcio hoy día y que no han logrado hacerse cargo. No había un reconocimiento real de este divorcio que tienen los partidos, como tú dices, izquierda, derecha, de todos lados, con respecto a la ciudadanía, y la ciudadanía lo tiene súper claro. Oye, una pregunta cortita y de ahí vamos a la final. La idea de la plataforma es un poco empatizar con la ciudadanía y con los constituyentes para que vean que somos todos, que todos hemos tenido problemas, que todos venimos de diferentes realidades, pero podemos empatizar con otras realidades, etc. ¿Has trabajado bien con gente que tenga tendencias de derecha en tu mundo social y la has visto solidaria, así como de izquierda, y chavo con lo de los partidos, que hay visto seres humanos que ellos te ven a ti y hay una empatía común por mejorar a la sociedad? ¿Te has tenido buenas experiencias con gente que no te lo esperaba ahí? Sí, absolutamente. Desde mi trabajo, cuando estaba como directora social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, ahí tú trabajabas con organizaciones, fundaciones y corporaciones de las más diversas tendencias, tremendamente conservadoras, digamos, con una mirada más de derecha, si uno pudiera decir, del país, y otras mucho más con mirada de izquierda, unas muy territoriales, otras a nivel nacional. Y cuando vino el estallido social, nos obligó a tener que armar una mesa de trabajo con representación de estas distintas miradas y poder construir acuerdos y propósitos comunes, porque nosotros entendíamos que como plataforma de organizaciones no podíamos marginarnos del proceso histórico, político que estaba viviendo, social que estaba viviendo el país. Y sin duda, yo creo que lo que ahí nos ayuda es que fuimos capaces de escucharnos, porque yo creo que nos pasa que todos tenemos súper claras nuestras posturas, y cuando a los otros, en vez de estar escuchando de verdad lo que el otro y el otro te quiere decir, desde qué lugar lo dice, estamos más pensando en la respuesta que queremos dar y no en el contenido del otro. Y ahí yo te diría que tuvimos una muy buena experiencia. Nosotros sacamos declaraciones en conjunto, nuestra organización cambió su estatuto y puso al centro los derechos humanos, el respeto restricto a los derechos humanos, algo que
antes de eso no estaba en nuestro estatuto, y eso fue con esta diversidad de miradas. Y también hubieron temas que decidimos no tocar, porque dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay temas que, por ejemplo, el tema de la violencia, que durante el estallido social, que yo creo que también polarizó mucho las opiniones, si era legítima o no la violencia que se estaba viviendo en las calles, el actuar de carabinero, etcétera. Yo creo que, y entonces ahí esos temas nos escuchamos, nuestras posturas, y como no había un acuerdo transversal, dijimos, bueno, este tema quizá no lo vamos a hacer, no lo vamos a sacar públicamente, pero sí lo conversamos. Y entonces, y el poder escucharse, yo creo que te hace encontrar más terrenos comunes que diferencias, pero también acoger esas diferencias, y diferencias siempre vamos a tener. O Y en sea, el proceso constituyente también va a suceder. ahí de acuerdo en la teoría que muchos plantean, que ya más que teoría parece que es un diagnóstico más o menos transversal, evitando, saliéndonos de los extremos, por supuesto, que en realidad la gente está mucho más dialogante y no polarizada, y los partidos que hacen un relato en la tele sí. Sí, yo creo que los partidos tienden a hacer este relato de Como crear esta caricatura de la historia polarización, venezolana. claro, de que no hablamos, de que estamos súper distantes, y la verdad es que la gente quiere conversar, quiere Todos los participar, quiere lados. construir distintos lados, porque si finalmente la gente, en general, cuando todas las personas queremos paz social, ¿ya? Pero la paz social se construye desde la conversación, desde encontrar nuestros terrenos comunes, pero también entender nuestras diferencias. Que hayan diferencias, no es que estés en contra de mí. No, pues Yo creo que necesaria eso, la diversidad. Pues. por supuesto, ¿Sí? y abrazar esas diferencias, y tenemos que vivir con esa diferencia y hacernos cargo. Yo creo que eso está, el deseo está, pero se genera, yo comparto contigo, esta caricatura de esta polarización, que yo creo que no es tan real cuando tú estás en los territorios con las personas, cuando conversas con las organizaciones, en mi caso, no es tan real. Y en la diferencia hay también un profundo respeto. Y yo creo que eso también es importante, o sea, no nos destruimos desde la diferencia, sino que la reconocemos y nos respetamos en esa diferencia. Oye, Nicole, para ir cerrando, esta es una parte especial del final de la entrevista. Ujú. Quisiéramos entender, para que la gente empatice contigo, ¿cómo creciste? ¿Creciste en una familia súper humilde, con mamá y con papá, disfuncional? ¿Creciste con tu abuela? ¿Creciste en un lugar con harto problema, con harta violencia? ¿Comías pan con margarina y pasaste hambre o no? ¿Pasaste frío o no? ¿Pasaste pellejería? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Mira, yo nací en Conchalí. Sí, mira, gracias Mariano por la pregunta. Yo nací en Conchalí, mis abuelos son de allá, mis papás son de allá, y yo viví de allegada en la casa de mis abuelos paternos, en una casita atrás de la casa principal, como un poquito más grande que una media agua, en el fondo. Crecí ahí con mis papás, vivía hasta los 5 años, en donde como muchas familias, nosotros por ejemplo el baño era compartido adelante, hasta que después nos construyeron un baño pero que estaba fuera de mi casa, entonces había que salir de la casa para ir al baño, o sea, ese tipo de situaciones. Mi papá tuvo que dejar la universidad, él entró a la universidad y la tuvo que dejar porque, bueno, porque se casó, porque nací yo, y bueno, historias tan comunes que uno va escuchando. Mi mamá también trabajó de muy niña, ella terminó el colegio y se puso a trabajar inmediatamente. Y bueno, vivimos ahí hasta los 5 años, luego de eso nos mudamos a la casa que era de mis abuelos que tenían acá en la Quinta Bella, nos vinimos a vivir acá en la Quinta Bella, y ahí, bueno, como son las poblaciones, pues yo creo que mucha carencia, pero también mucha solidaridad, mucho apoyarse mutuamente entre las vecinas, entre los vecinos. Mi casa era una casa abierta, llegaban mis vecinas, los vecinos, los hijos de las vecinas, esto de jugar en la calle, yo jugaba mucho con otros niños, y también situaciones de violencia, o sea, yo me acuerdo haber estado jugando en la calle y de repente empezaban los balazos y había que entrarse corriendo a la casa por las disputas que habían entre pandillas, digamos, de ¿Estás distintos hablando de sectores. mediados de los 90? Estoy hablando de mediados de los 90, claro, yo me fui, no antes, yo llegué a vivir a la Quinta Bella el año 85, 84, llegué a vivir a la Quinta Bella, por lo tanto también yo vivía ahí en la población todo lo que fue la resistencia en el último periodo de la dictadura, con los cacerolazos, con las fugatas en la calle que sucedían ahí.
Mi calle era de tierra, cuando yo llegué, mi calle era de tierra, me acuerdo del PEJ y el PUS, cuando había, no sé, pues 150 personas pavimentando un pedacito de calle ahí afuera de mi casa. Eh, el teléfono fijo, o sea, el teléfono fijo, no sé, yo ya era adolescente cuando llegó el teléfono fijo a mi casa, y nosotros era como, íbamos a hablar al negocio de la esquina que tenía teléfono, y ahí era como la llamada telefónica. eh, y yo creo que, bueno, una pobreza también importante donde nosotros vivíamos, violencia. Nosotros siempre trabajamos dentro de la comunidad participando mucho. Yo recuerdo a mi papá de repente que lo llamaban de madrugada y tenía que ir a buscar a una señora que el marido le estaba pegando, entonces él se la llevaba para que el marido no le siguiera pegando. Me acuerdo que íbamos a hacer voluntariado a la posta central del San José, en el ex San José, en el antiguo, con mis amigos íbamos y amigas, nos íbamos los sábados en la noche, a las 9 de la noche, nos íbamos a la posta del San José a acompañar a la gente que estaba ahí en la sala de espera con café, algunos ayudando incluso adentro con las fichas, porque es un sistema sobrepasado desde siempre. Pues entonces nosotros estábamos ahí hasta las 1, 2 de la mañana, íbamos con personas en auto, nos conseguíamos auto, porque como el San José atiende gente desde Lampa, llegaban personas al San José en la noche, el sábado en la noche, después se tenían que devolver a Lampa, y no tenía quien los llevara a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y ahí nosotros nos conseguíamos auto y los íbamos a dejar a Lampa para que pudieran regresar a sus casas seguros después de haber estado ahí en urgencia. Los fallecimientos, las situaciones de violencia que llegaban ahí, personas que llegaban apuñaladas. Yo empecé a recordar situaciones particulares en esa experiencia. Por lo tanto, por eso te digo que todo eso generó en mí un profundo sentido de justicia social, cuando tú ves esa diferencia, o sea, ¿por qué esta precariedad? ¿Por qué la precariedad del barrio? ¿Por qué la precariedad de la salud? Yo me acuerdo que iba al consultorio de ahí, para que mi mamá pudiera retirar la leche, la purita, en ese tiempo, y tenía, no sé, pues yo estaba, me acuerdo, medio día esperando que me atendieran, para que me hicieran el control del niño sano, para que después me iba al colegio. Estudié en un colegio también acá en Recoleta. Y bueno, y ahí la adolescencia con amigos también, todos ahí del sector. Entonces, yo creo que, y la familia dentro del colegio también, pues había mucha diversidad, mucha necesidad y también mucho apoyo entre los mismos apoderados, entre las mismas familias. Uno como que se iba medio adoptando con los amigos, pues así como ya vente a almorzar a mi casa, o uno se iba a almorzar a la casa de otro. Entonces, yo creo que muy involucrada, y como te digo, yo creo que eso a mí me marcó, y a mi familia también. De hecho, cuando en algún minuto mis padres tuvieron una mejor situación y era como el momento de la anhelada movilidad social, que yo creo que todas las familias como que uno está medio seteado a esto, como de ir mejorando, cambiando de barrio, yéndote a mejores barrios. Está en el juego de Cuando, la segregación versus movilidad social. claro, entonces cuando nos llegó esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Nos podemos ir a otro lado, nosotros decidimos que no. Lo conversamos en familia, yo tenía como 13 años más o menos, 14, y dijimos, ¿sabes qué? No, o sea, como que nuestro sentido de comunidad y de construcción está acá, y estamos tan involucrados, que decidimos quedarnos ahí, para seguir trabajando con las comunidades. De hecho, yo sigo vinculada a la población, yo voy para allá todos los fines de semana, mis papás también. Así que fue una experiencia como eh, durante la universidad. Yo me fui a estudiar después a Valparaíso, a la universidad, y claro, pues ahí también, pues sea plata para comida poca o para fotocopias poca, entonces también ahí es como fue vivir lo comunitario. Claro, vivir lo comunitario, entonces entre amigos nos compartíamos comida, nos compartíamos las fotocopias, vivís en comunidad, vivís con otros, con Oye, otras para pagar arriendo. gracias por la honestidad. Yo quería hacer una pregunta así metafórica para terminar. ¿Tú crees que al final hay un tema valórico en la sociedad chilena que tiene que ver con la solidaridad versus la caridad? Y al final hay una metáfora profunda ahí de la horizontalidad versus la verticalidad. Sí, yo creo que tenemos que vivir y entender bien la solidaridad. Yo creo que la solidaridad tiene esta horizontalidad, ¿ya? De que nos vamos construyendo entre todas y todos. O sea, yo creo que nos vendieron esta idea de lo individual, de que en el fondo yo me las gano sola, todo lo que yo tengo a mí nadie me ayudó. Uno escucha tanto ese discurso, así como, oye, a mí nadie me ayudó, yo llegué aquí solo donde he llegado, y eso para mí es una mentira.
porque nadie llega solo, todos llegamos construidas y construidas por otros, y yo creo que y muchas veces entendemos la ayuda de otros como caridad y no como solidaridad. Y a veces uno mismo la sitúa como algo vertical cuando en realidad lo que está sucediendo es que nos estamos construyendo eh, con otros. Y entonces la solidaridad tiene esta cosa que es el dar, pero también saber recibir. Yo creo que la caridad tiene esta cosa que hay uno que solo da y el otro que solo recibe. Y yo creo que la solidaridad es horizontal porque va y viene. Hay momentos que yo puedo dar, y dar no es en plata, en cosas materiales, sino que Requiere de respeto, además, es diferente. de respeto, de reconocimiento del otro, de Requiere de un legitimidad del otro. abrazo, de Claro, intercambiar, de compartir. experiencia, tiempo, Sí. conversaciones. Entonces, y que yo eso lo doy lo que puedo dar, pero también tengo que ser capaz de recibir lo que el otro me puede dar también con humildad, porque en Hay, algún minuto también voy a necesitar hay un algún tipo de debate, apoyo. hay un debate interesante ahí que puede quedar por otra oportunidad y que quizá algún día va a aparecer, que tiene que ver con las dos iglesias que hay. Hay una iglesia caritativa y una iglesia solidaria. No voy a decir Exactamente. nombres, pero todos más o menos cachamos cuál es la diferencia y cuáles son. Entonces hay un tema valórico ahí que también viene, nunca se comenta mucho, pero hay una responsabilidad grande de la iglesia en Latinoamérica en los últimos, no sé, 500 años. Es súper Absolutamente. interesante discutir que al final, culturalmente, lo que nos trajo hasta acá, y hay síntomas políticos, hay síntomas sociales, pero tiene que haber que la iglesia ahí, con todo el respeto que me merece, por supuesto. Y estoy súper de acuerdo, porque hay, como tú decías, hay dos iglesias que conviven. Una iglesia que habla del trabajo desde con la pobreza, de la solidaridad, de la construcción y del involucramiento con la sociedad, y esta otra súper vertical y súper individual, que no tiene lo Mm. comunitario. Y yo creo que ahí solo para cerrar en esta reflexión, también a mí me lleva a mi convencimiento cada día más de que una nueva constitución también habla del ser de sociedad, no solo de lo que queremos hacer, sino que cómo queremos ser como sociedad. Y tiene que ver con las Sí, tiene que ver conversaciones con eso. Yo valóricas, éticas. el otro día he hablado con esta gente mayor que yo, menor que yo, mucho menor que yo, y la verdad es que lo que más me ha llamado la atención en general, y con esto sí vamos a cerrar porque estamos corto de tiempo, es que la definición de familia, dice la Constitución que el centro de la sociedad es la familia, y la definición de familia está un poco ambigua para muchos, y habría que redefinirla, y la definición del individuo es más cercana al individuo que la del ciudadano. Y eso yo creo que Chile está lleno de individuos y veo pocos ciudadanos. Bueno, no tenemos educación cívica y un montón de cosas. Y hay un montón de temas como casi de ciencia social que hay que redefinir en la Constitución. Ahora, yo soy de los que piensan que la Constitución tiene que ser lo más chica posible para que seamos muy libres, siendo que hay que rayar canchas que son necesarias. Pero dicho eso, sí, es un diálogo que veo que se está abriendo en el debate constituyente nuevo y que veo muy poca gente, veo a los partidos muy concentrados en mi constitución versus la tuya, y veo a gente joven de la fuerza política más conceptual nueva hablando de construir la constitución a partir de los datos y de los problemas que hay hoy con ciencia, menos ideológica y menos política, por decirlo de alguna manera, más técnica, más científica, y de ahí hacer política. Así que nada, pues la dejo ahí dando bote, a ver si después tenemos otra entrevista, y te queremos agradecer, Nicole, la disposición. Te vamos a mandar después el podcast con nuestros membreteos para que le hagáis publicidad pronto y nos ayude a difundir. Pero la idea Absolutamente. de la plataforma es tener estas conversaciones y que la gente empatice no con dioses del Olimpo, sino que con gente que anda en la calle, que conoce las realidades, que ha tenido movilidad social, que no ha tenido, que ha pasado pellejería o que viene de lugares ricos y también pueden empatizar, como nos ha pasado con otros Absolutamente. entrevistados súper sensibles al tema social también, y viceversa. Así que nada, pues, gracias y Muchas gracias a ti, Mariano. Así que feliz con esta conversación y sin duda vamos a difundir y ojalá que que sigan en esto porque se necesitan estos espacios. para cerrar, candidata por qué distrito y involucra a qué comuna. Candidata independiente por el Distrito 9, que son 8 comunas: Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal, norponiente de la ciudad de Santiago. Tremendas comunas. Sí. Ya. Bueno, gracias, Nicole, que tengáis un buen proceso de candidatura y aquí estamos siempre para escucharte y para que conversemos y dialoguemos.
Muchas gracias, Mariano, que les vaya súper bien. Y nos Gracias. estamos viendo. Vale, chao. Ya, chao.